Hola, soy nuevamente la doctora Jessica Valencia Rivero. Yo soy neumóloga, hice alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Actualmente soy jefe de apoyo respiratorio en el Hospital Ángeles del Pedregal y hago este video para hablar un poco sobre mitos y realidades en la actualidad sobre SARS-CoV-2 o coronavirus. Retomando solo brevemente, ¿cómo se contagia el virus? El virus se contagia por contacto de gotas como la gripe normal. Luego entonces estas gotas se pueden depositar en superficies, sobre todo cuando hablamos de espacios cerrados y las personas asintomáticas que en general representan un riesgo bajo para el contagio, sin embargo tenemos que también tenerlas en cuenta. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos? Independientemente de qué tipo de síntomas tenemos o si tenemos síntomas o no, la única forma en la que podemos evitar contagiarnos es el uso de cubrebocas y careta, que lo disminuye como hasta 1.5% si todos lo usamos. Higiene respiratoria, es decir, no estornudar en las manos ni toser en las manos, sino hacerlo en el borde interno del brazo. Higiene de manos a cada rato, agua y jabón, alcohol gel, desacostumbrarnos a estarnos tocando la cara, rascándonos la nariz, etcétera. Y obviamente la única medida que a mediano plazo y largo plazo nos va a proteger es el distanciamiento social. Solo ver a las personas que es indispensable ver. ¿Existe alguna forma de prevención antes o después de que estuve en contacto con alguien que es sospechoso o confirmado de coronavirus? Esta es una pregunta muy frecuente. No hay ningún medicamento con eficacia demostrada para prevenir el contagio después de que ya estuviste en contacto. Si estás contagiado, el tiempo de incubación puede ser desde 4 hasta 14 días. Entonces, lo que se recomienda es el aislamiento parcial después de un contacto confirmado. Si puedo encerrarme en mi cuarto y no salir de ahí y no estar en contacto con absolutamente nadie durante 14 días, eso sería lo ideal. Pero como no tenemos coronavirus confirmado, pues en ocasiones nuestro trabajo, etcétera, nos impiden quedarnos aislados solo por la sospecha. Entonces le llamamos aislamiento parcial, o sea, voy a trabajar con mi cubrebocas, con mi careta y en la conciencia de que al primer síntoma, pues soy sospechoso de coronavirus y por lo tanto vigilar estrechamente los síntomas. Y ahora sí, al primer síntoma, sobre todo considerando que tuve un contacto conocido asegurado, ya sea sospechoso o confirmado, aislamiento estricto como debe de ser ya para un paciente enfermo. ¿Qué significa para un paciente enfermo aislarse? Que ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con baño propio, al menos 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia, y todos deben de tener cubrebocas. Idealmente solo debe estar en contacto con la persona que le lleva los alimentos y así, y debe ser a más de 1 metro y con cubrebocas. Registro de síntomas todos los días, aislarse durante 14 días, incluso si no vuelves a presentar ningún síntoma. Y si tienes síntomas o marcadores de gravedad, entonces buscar atención médica. Pregunta frecuente, si los niños pueden contagiarse. Por supuesto que sí pueden contagiarse. De hecho, sus síntomas son más leves y más inespecíficos que en los adultos, entonces cuesta más trabajo incluso diagnosticarlos, pero lo que yo les sugiero en general a mis pacientes es aislarlos el mismo tiempo y en el mismo espacio con los padres. O sea, no llevarlos, porque yo empecé con síntomas, no llevar a mis hijos a que los cuiden sus abuelitos, ni sus tíos, ni nadie, porque lo más probable es que ellos también ya estén contagiados y que si yo los saco de mi casa, lo único que van a hacer es contagiar a alguien más. Entonces debo aislarlos conmigo y el mismo tiempo que cuando a mí me den de alta o terminen mis 14 días, ya puedo romper el aislamiento también de mis hijos. A los niños en general suele durarles menos días, entonces con que garanticemos el aislamiento, sobre todo de la madre, que es con la que tienen más contacto en general, pues suele ser suficiente. ¿Cuánto tiempo vive el virus en superficies? Puede vivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre, menos de 24 horas en cartones. Los alimentos y vegetales se deben lavar como lo hacemos normalmente, no tenemos que hacer ningún lavado extra ni nada más. Y en cuanto a la higiene en casa, los desinfectantes caseros, es decir, el fabuloso o cualquier producto con un chorrito de cloro diluido es suficiente para limpiar las superficies, trapear, etcétera, y que estemos eliminando el virus. No es un virus por sí solo difícil de eliminar de las superficies. ¿Cuáles pueden ser síntomas iniciales? Que este es uno de los principales mitos y de los más peligrosos, que es detectar los síntomas iniciales, porque no son como nos ponen en las noticias,
fiebre, tos y falta de aire, sino que son mucho más variados, mucho más inespecíficos y pueden ser muy leves. Aquí les pongo un recuento de más o menos las que yo me he encontrado en mis pacientes, que son dolor de oídos, infección de ojos, dolor de cabeza, puede o no haber fiebre. En cuanto a la garganta, podemos sentir dolor, resequedad, sensación de polvito, ardor, ganglios en cuello o en cervicales, tos seca, tos con flemas, tos al hablar, tos al esfuerzo, dolor del tórax o de la espalda, ya sea una opresión que sea referido, que sentamos como punzaditas, dolor al respirar profundo o falta de aire. En cuanto a lo sensorial, podemos sentir pérdida o alteración de olores y sabores, pero no son los únicos. También podemos sentir frío o calor en el cuerpo, dolor, ardor de las piernas, de alguna parte del cuerpo, de una mano, entumecimiento, calambres o sudoración excesiva. En la piel podemos encontrar rash, manchas cutáneas, dedos de COVID que son dedos rojos, eso es bastante raro, moretones, comezón o prurito, ardor de alguna parte de la piel. Pueden haber diarrea, vómitos, náuseas, hipo, sobre todo en diabéticos, pueden ser como que debutan con este tipo de síntomas, pero no son los únicos. Y puede haber síntomas inespecíficos como cansancio, dolor de músculos, articulaciones, sentirse sin energía, sentir que quiero dormir más, etc. No olvidar que la enfermedad dura aproximadamente 14 días, entonces esta es la parte más engañosa para el diagnóstico. Podemos tener síntomas iniciales, 1, 2, 3, 4 días, luego sentir que mejoramos, ya sea porque nos dieron algún tratamiento o pensar como creo que no era nada, ya se me pasó. Y los días críticos vienen del día 9 al 14 y vemos que la fase viral generalmente es de los días 1 al 8, que lo vemos en esta gráfica, y vemos que a partir del día 9 la cantidad de virus va disminuyendo. Entonces el riesgo de contagio es mayor en los primeros días, lo cual nos lleva a la conclusión de que ante cualquier sospecha, primera sospecha, nos aislamos en lo que averiguamos y eso es lo único que tenemos que hacer. Me preguntan mucho, o eso es una angustia muy frecuente en los pacientes, que si me puedo poner grave de un instante a otro sin darme cuenta. En general, el 99% de los pacientes no se pone grave de un instante a otro sin darse cuenta. Para poder darse cuenta cuando un paciente está evolucionando hacia la gravedad o se está poniendo grave, hay que hacer un registro de síntomas, una medición de la temperatura al menos 2 veces al día y si tenemos además factores de riesgo como tener sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión o que tengamos fiebre muy alta, mayor a 38, nos debemos medir, además de la temperatura, la oxigenación 2 veces al día. Y entonces, esto nos permite identificar los marcadores de gravedad. ¿Cuáles serían los marcadores de gravedad? No es cuando nos falta el aire. Es tener fiebre persistente del día 1 al 8, tener descenso de la oxigenación, aunque no sintamos nada. Puede ser cuando baje de 90 o puede ser cuando baja 4 o 5 puntos y se mantiene ahí. No es el numerito en el que empieza a medir el oxímetro, sino cuando se estabiliza, no importa en cuál empezó. El número que nos importa es unos 30 segundos después de que lo tenemos puesto. Cuando el número se vuelve estable, ese número es el que nos importa. Sentir dolor torácico intenso, dificultad para respirar profundo sin sentir dolor, tos, que no nos deja respirar profundo o que no nos deja hablar bien, tener diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad de base descontrolada o pacientes que tienen cefalea persistente, intensa a pesar de medicamentos, porque esos tienen riesgo de hacer complicaciones principalmente neurológicas. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿cuál nos debemos hacer? El PCR, o sea, la de hisopado nasofaringio, es el estándar de oro para el diagnóstico actualmente y es la única que sirve para el diagnóstico temprano. Si vamos en el día 14 o en adelante, se puede realizar la prueba de IgG en sangre para saber si el paciente hizo o no anticuerpos. Y si tienes acceso a alguna, pero esa no nos sirve para confirmar o descartar coronavirus, y si tienes acceso a alguna prueba rápida de IgG-IgM, esas se pueden hacer entre el día 7 y 14 como una orientación, pero una prueba negativa jamás descarta la enfermedad y estas son específicamente las menos eficientes para coronavirus. Y entonces la pregunta del millón es, si tengo síntomas y tengo una prueba negativa, ¿tengo coronavirus? Lo más probable es que sí. Ninguna prueba es 100% confiable para descartar coronavirus. La de PCR es la más confiable para confirmarlo, o sea, la del hisopado nasofaringio.
pero ni siquiera esa descarta la enfermedad. O sea, si tenemos síntomas actualmente que seguimos en una pandemia, lo más probable es que sí, tengamos coronavirus, aunque mi prueba sea negativa. Tratamiento, no existe al momento ningún tratamiento para el coronavirus. Existen algunos tratamientos para los síntomas que provoca y existen algunos tratamientos para las complicaciones que trae el virus, pero no todos necesitan cada medicamento que ha salido en las noticias, en los periódicos, etcétera. Esos generalmente son tratamientos para ciertas complicaciones y solo si tienes esas complicaciones los necesitas. La mayoría de los pacientes no requiere más que tratamiento sintomático y esos no ha sido ninguno de los que ha salido en las noticias. Definitivo, no debemos tomar antibióticos, ivermectina, hidroxicloroquina, anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, ni esteroides, prednisona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona, ni ningún medicamento, primero que nada, no automedicado y segundo, si un médico nos deja todos estos combos en día 1 cuando nuestra oxigenación está perfecta, no tenemos fiebre y no tenemos grandes molestias, no es el tratamiento adecuado. Definitivo, no debemos de tomar dióxido de cloro. Estoy preparando otro video al respecto para comentarlo más ampliamente. ¿Cuánto tiempo debo estar aislado después de que me contagié o después de que tuve síntomas? En los casos leves, el día 14 después del inicio de síntomas, o si al día 7, por ejemplo, pasa 10, 11, 12 y no tuvimos fiebre, 3 días seguidos sin fiebre, podemos ya dar de alta al paciente, o sea, más o menos entre los días 10 y 14, dependiendo de qué tantos síntomas. En casos moderados, tomamos moderados, llámese como aquellos en los que bajó un poco la oxigenación, en los que usamos esteroides, en los que tuvieron mucha tos o tuvieron mucha fiebre. Entonces terminamos los 14 días y de ahí tomamos 3 días más sin fiebre ni síntomas respiratorios principalmente. O sea, es en promedio entre 3 y 7 días después de los 14 días de la enfermedad. Y en casos graves, 14 días después de que lo dimos de alta. O sea, casos graves, llámese quienes requirieron oxígeno, quienes estuvieron hospitalizados, etc. Y esos son 14 días después de que los dio de alta su médico o después de que salieron del hospital. La CDC recomienda 2 pruebas negativas de PCR en días consecutivos al final del cuadro. Es difícil tener acceso a esas 2 pruebas, son costosas, no en todos los hospitales tienen suficientes pruebas. Y yo en lo personal, al final del tratamiento, no considero necesaria la prueba. Si mis pacientes se van a realizar alguna prueba, les suelo sugerir que se realicen la de IgG en sangre entre 14 y 21 días después de que iniciaron los síntomas, y esto es para saber si hicieron anticuerpos o no. ¿Por qué sugiero esto a mis pacientes en lugar de una prueba de PCR? Primero, porque la PCR es más cara, y segundo, porque después de que fuimos conociendo la enfermedad, resulta que hay pacientes que pueden tener la PCR positiva mes y medio o 2 meses después de que tuvieron coronavirus. Y entonces la Sociedad Infecciosa de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos dice que la detección prolongada de ARN viral, o sea, lo que detecta la prueba de PCR, no necesariamente significa que ese paciente tiene infección prolongada. Cuando los pacientes persisten con PCR positivo después del día, 3 días después del final de síntomas, la cantidad de virus que hay está por debajo de la capacidad de crecimiento del virus, o sea, ya no es infeccioso o contagioso. El aislamiento del virus en la vía aérea superior 9 días después de que iniciaron los síntomas no se ha descrito. Es decir, se encuentran partículas, pero ni una sola vez se ha podido encontrar el virus entero. Y el virus infeccioso tampoco se ha podido aislar en la vía aérea superior después de que ya no tiene síntomas el paciente. Luego entonces, pues estos pacientes que tienen prueba positiva después de la enfermedad, se cree que eso es porque la prueba detecta también fragmentos del virus, es decir, yo les llamo como cadáveres del virus, y entonces si no tiene síntomas no significa que sea infeccioso. Entonces la mejor forma para decidir cuándo podemos romper el aislamiento es en los días de inicio de síntomas, los síntomas y el tiempo, como mencionábamos en la diapositiva anterior. Si me da coronavirus una vez, ya soy inmune. No todos los pacientes que tienen coronavirus confirmado hacen inmunidad. Aún los que hacen inmunidad por anticuerpos, que es la que conocemos en general,
En algunos casos duran entre 3 y 4 meses únicamente y luego bajan o desaparecen. La mayoría de las pruebas de anticuerpos solo nos dicen si tenemos o no anticuerpos, pero no nos dicen cuántos tenemos. Entonces, ni siquiera siendo positivos podemos saber si eso es suficiente para que no nos volvamos a contagiar. La realidad es que hay otros mecanismos de defensa que se conocen como inmunidad celular, que no son medibles en pruebas clínicas o comerciales todavía, que se cree que eso participa bastante en la inmunidad y si no fuera así, a los 4 meses todos en China se hubieran vuelto a reinfectar y no pasó eso. Entonces, no todos se van a volver a reinfectar, el problema es que no sabemos quiénes sí y quiénes no. Entonces, no soy inmune después de que me dio coronavirus, desgraciadamente a la mayoría no le va a volver a dar, pero sí existen pacientes que se vuelven a infectar y eso ya está demostrado científicamente y también ya lo sospechábamos clínicamente desde antes. Si me vuelve a dar coronavirus, me va a dar más grave, que eso llegó a salir en algún momento en alguna noticia, es incierto. En mi experiencia, como puedan considerarla amplia o limitada, que he tenido bastantes pacientes todos con coronavirus, a los que les vuelve a dar un cuadro similar. Es decir, me hablan porque me dicen, doctora, estoy teniendo exactamente lo mismo que la vez pasada, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, es muy similar a la primera vez. Y, de hecho, a los que en la primera vez les dio grave no significa que si les vuelve a dar, se vayan a volver a poner graves. La mayoría de estos ha sido porque retrasaron, o sea, porque se retrasó la atención por el motivo que sea, porque no recibió los tratamientos adecuados, etcétera, y eso no se tiene que repetir en la segunda ronda si buscamos atención oportuna y adecuada. ¿Alguna vacuna sirve contra el coronavirus al día de hoy? Hasta el momento ninguna vacuna preexistente ha demostrado eficacia o inmunidad cruzada contra el coronavirus SARS-CoV-2. Ha circulado información acerca de la triple viral y de algunas otras vacunas. Hasta el momento no existe evidencia que lo respalde. No lo es. No es. Hasta el momento es considerado falso. ¿Qué le digo yo a mis pacientes cuando me preguntan si se pueden poner la triple viral? Les digo que siempre es bueno tener el esquema de vacunación completo. Así que pues nunca voy a estar en contra de una vacuna, pero definitivo, para fines de coronavirus, no sirve para nada. Las vacunas específicas para el coronavirus desgraciadamente aún están en desarrollo. Hay algunos que están ya en fase 3, o sea, probados, o se están probando ya en pacientes y pues esperamos que salgan pronto, pero hasta que esto no salga, ninguna vacuna sirve. Y luego algunas controversias como cotidianas, les llamo yo. Les pongo controversias porque sus respuestas son dependiendo de a quién se lo pregunten y esto es como lo más en cuanto a evidencias, lo que recomienda la OMS, etcétera. No se recomienda hacer ejercicio con cubrebocas. Se recomienda de preferencia, si vamos a hacer ejercicio, hacerlo en un área abierta que nos permita hacerlo sin cubrebocas. Se puede, sí se puede, pero no se recomienda. Los zapatos no propagan el virus, o sea, todos estos tapetitos y el cloro y el alcohol no sirven para nada, excepto, y ese es un excepto que yo descifro, o sea, o me imagino, si estamos en una casa en donde hay bebés que gatean o que todavía chupan cosas del piso, pues ahí sí podría ser factible tener mucho cuidado con los zapatos y no entrar a la casa con los zapatos que traemos de la calle. En todas las demás circunstancias nos sirven. La mayoría de los pacientes se recuperan sin gravedad, o sea, no significa que porque tomé ivermectina me fue súper bien y gracias a Dios salí del cuadro. No, la mayoría eso es lo esperado que pase, que salgamos del cuadro y sin gravedad. La minoría tendría que complicarse. ¿Quiénes se complican? Que esa es la parte dura de esta enfermedad, no solo los viejitos y los diabéticos y los que tengan comorbilidades. He visto pacientes jóvenes que se complican, he visto pacientes viejitos a los que les da casi asintomático y no nos da lata nada. Entonces, esto es impredecible todavía, depende de cada raza, población, etcétera, y las cosas de riesgo que cada uno tenga. Y por otro lado, dudas cotidianas que no son controversiales, es decir, que sus respuestas son tajantes, que son sostener la respiración 10 segundos no significa que tus pulmones estén sanos o que no tengas coronavirus, que en algún momento llegó a circular esa información falsa. Es un virus, no es una bacteria, luego entonces los antibióticos no le hacen cosquillas. Los termómetros infrarrojos no matan tus neuronas, los oxímetros no roban tu huella digital.
En los hospitales no robamos el líquido de tus rodillas y todos los tratamientos que han circulado, que si en clima frío, en clima caliente, que si calientas tu vía aérea, el ajo, el jengibre, los rayos UV, los lavados nasales, el dióxido de cloro, tomar alcohol, tomar metanol, etcétera, no son tratamientos ni preventivos ni activos contra el coronavirus. Luego entonces las conclusiones siguen siendo prácticamente las mismas. Medidas de prevención, distanciamiento social, uso de cubrebocas, distancia de 1.5 metros entre persona y persona e higiene de manos. Mantener alta sospecha de casos, pues seguimos ante una pandemia. Con síntomas compatibles y una prueba negativa no se puede descartar un caso sospechoso. Y lo único que podemos hacer es aislarnos, darnos seguimiento y es preferible ser precavido y pensar puede ser coronavirus que asumir que no es, contagiar a nuestros familiares y a las personas que nos importan y correr el riesgo de que seamos uno de esos pocos que sí se complican. Les dejo aquí algunas referencias y las voy a pegar abajo en la descripción del video, que son de la OMS, donde vienen los mitos y realidades de coronavirus. Y pues cualquier duda o comentario, ya saben, aquí está mi correo y quedo a la orden.